Buenos días, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con Erasmo Coronado, candidato a alcalde por el departamento de Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La ciudad de Guatemala. Erasmo, mucho gusto. Gracias. Ahí queríamos enfocarnos ahí en conocerte, en tus ejes de trabajo y pues que nos dieras una opinión ahorita. Entonces de lo que se queríamos está viviendo, ¿no? Un poco, Claro. así es la dinámica, una charla. Muy bien, claro. Entonces, queríamos comenzar con una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a participar ahorita como candidato a alcalde en estas elecciones? Pues miren, lo que me ha motivado a participar en política y precisamente también como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala es porque yo, al igual que muchos ciudadanos, estamos cansados. ¿Cansados de qué, dirán ustedes? Bueno, cansados de lo mismo, cansados de que las cosas no se puedan resolver, y en vista que hay muchos jóvenes también que tienen mucha apatía por participar, pues uno considera que el deber político y el deber cívico y ciudadano de uno también es aportar el conocimiento y la experiencia que uno ha tenido, no solo a través de la vida, sino también a través de la experiencia que uno ha obtenido en los negocios y en la administración. Y por eso es precisamente que nos embarcamos en este proyecto. ¿Por qué? Porque creemos en la transformación que lidera el doctor Edmond Mulet y que por supuesto muchos nos hemos estado uniendo a ese tipo de transformación que queremos en la ciudad de Guatemala. Está interesante tu motivo. ¿Tú siempre has estado apoyando al doctor o has estado anteriormente? No. Al doctor Mulet lo conozco en el año 2018 cuando él ya es candidato, ¿verdad? Ahí lo conozco a través de unas pláticas que sostuvimos en algún tipo de encuentros donde me invitaron. Y ya posteriormente, en el año 2019, pues sí le traté de apoyar un poco, aunque no mucho, porque a mí no mucho me gustaba el Partido Humanista, en una oportunidad se lo dije, y entonces le apoyé de manera personal, pero no a nivel partidario. Y bueno, ya en el 2021 me integro a trabajar directamente en el proyecto de él, y él me dice: Erasmo, ayúdeme en la metro, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar en la metropolitana, y poco a poco los espacios se van abriendo, porque en Carnaval, si algo hemos tenido, es que es un partido donde se le da la oportunidad a la gente que está llegando para precisamente poder ocupar espacios y que se puedan ir ganando esos espacios de elección, y también en la administración ya cuando el doctor esté haciendo gobierno. Y ahorita que mencionabas que has trabajado en la metro, ¿qué problemas has visto que tiene la ciudad de Guatemala? Pues miren, esa es una de las motivaciones de por qué estamos trabajando precisamente como candidatos en la corporación municipal. ¿Por qué? Porque los problemas de la ciudad de Guatemala llevan casi 37 años de que no se resuelven. O sea, el problema del agua, en vez de haber mejorado, está peor. El problema del transporte público, en vez de haber mejorado, estamos peor. Lo mismo podemos decir de la recolección de la basura y el tratamiento de los desechos como tales en el relleno sanitario de la zona 3 también no se ha podido mejorar. Estaba yo pequeño cuando ya se hablaba de que este relleno sanitario había que moverlo de la ciudad de Guatemala, y sin embargo ya he llegado yo a grande y resulta que ese relleno nunca ha salido, y muchos de los guatemaltecos nos vemos altamente contaminados con los olores que emanan precisamente de este lugar, que a veces es casi un tercio de la ciudad la que hiede prácticamente con olores fétidos que emanan de este lugar. Aparte de eso, la gran cantidad de basura que se van hacia los ríos, también producto de este relleno, y esas son parte de las cosas que a mí me tienen preocupado como ciudadano, porque a la larga yo no quiero dejarle a mis hijos, ¿verdad? Yo ya tengo hijos, no como ustedes, tan jóvenes. Pero la idea es dejarles precisamente una ciudad y un país mejor. Entonces, problemas como esos, si ustedes se dan cuenta, la ciudad no se ha desarrollado como todos esperábamos. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente que está ahí tiene otros intereses, y esos intereses son los que nos han perjudicado a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y hablabas del tratamiento de la basura. No sé si hay una propuesta concreta en la que tú vas a trabajar en caso de ser electo. Sí, miren, nosotros le apostamos mucho al aprovechamiento de la basura. Yo digo que inclusive la basura que genera millones de quetzales deberían de ser estos millones de quetzales invertidos precisamente en soluciones que beneficien a los citadinos como tal. Por ejemplo, hoy en día tenemos un servicio que es mayormente privado de recolección de basura, y en muchas áreas de la ciudad los vecinos están tirando la basura a los barrancos o hacen basureros clandestinos, porque la Municipalidad de Guatemala antes pasaba recogiendo la basura, hoy en día ya no lo hace, y al no hacerlo la gente lo que hace es que dice: mire, yo no tengo dinero para pagar, tal vez no es mucho para muchos de nosotros, pero para otras personas sí, y entonces prefieren que tirar la basura. Entonces nos enfrentamos al dilema: nos quedamos únicamente con la situación de nos ahorramos ese dinero y dejamos que la gente ensucie la ciudad,
o nos ponemos a trabajar y entonces recogemos la basura. Yo soy de la idea de ponernos a trabajar, recoger la basura. ¿Por qué? Porque les decía, la basura genera dinero. O sea, hoy en día en Guatemala, por ejemplo, se hacen lingotes de plástico, no de oro, lingotes de plástico que se exportan hacia Asia. ¿Por qué? Porque allá aprovechan precisamente este ciclo de reciclaje que se hace con muchos de los plásticos. Aparte de eso, con todo lo que son los desechos orgánicos, se puede generar abono hoy en día, se puede generar energía hoy en día, se puede generar diésel hoy en día, se puede generar aglomerados hoy en día. Y entonces la idea es que con todos estos desechos que producimos los ciudadanos, se puede generar muchas regalías. El problema es que esas regalías, ese dinero que se está produciendo hoy en día, no entra a las arcas de la municipalidad, sino entra precisamente a economías privadas. Y entonces estas economías privadas están haciendo dinero con la basura, que la basura también es de nosotros, ¿no? Y entonces, a raíz del problema de la basura, también mencionaste que esa basura se va a los ríos y contamina. Entonces hay un tratamiento de aguas, no sé si ahí tenés una propuesta. De hecho, por ejemplo, en el río Motagua se puso recientemente una planta para rescatar, y hoy en Prensa Libre cabalmente estaba leyendo que cerca de 20 toneladas de basura, no sé, unos 20 o 200 toneladas se extrayeron precisamente del río Motagua en el último mes. ¿Qué sucede? Si no empezamos a limpiar y hacernos responsables de nuestra basura, inclusive el país de Honduras quería la otra vez demandarnos. ¿Por qué razón? Porque dicen que nosotros estamos ensuciando precisamente las cuencas de ese río que pasa por donde ellos. Tienen toda razón. Claro, por supuesto. Y entonces, pero evitar eso se puede hacer. Y qué mejor que cuidar nuestros ríos, qué mejor que cuidar el mar. Recordemos que esto no se trata de estar ensuciando a diestra y siniestra. Entonces, si podemos nosotros captar esos recursos a través de la municipalidad, se podrían implementar precisamente en soluciones y en ayuda a los ciudadanos en el tema de desechos como tal. Esa es la propuesta, sencilla. Mira, yo quería enfatizar directamente en la movilidad y en el tránsito vehicular. No sé si tenés ahí algunas propuestas, algunas ideas de cómo agilizarla. Yo creo que los guatemaltecos ya están cansados de tardarse 3 horas de subida de un punto de 15 minutos. Donde realmente estamos aquí para acá 1 hora. O sea, los guatemaltecos estamos cansados ya de eso. Y también de que si dicen, sí, vamos a poner un servicio público, que no sé qué, pero la inseguridad también hace que la gente prefiera estar en su carro. Por supuesto, miren, los problemas de movilidad en la ciudad de Guatemala. Hoy en día los guatemaltecos perdemos entre 2 y 3 horas promedio al día solo para poder trasladarnos de un lugar a otro. ¿Qué sucede? No sé si ustedes se han puesto a pensar cuántas horas son esas al mes. ¿Al mes? No, casi un día, empiezo yo. Miren, son 60 horas, ¿verdad? 60 horas, o sea, así es. Entonces, imagínense ustedes eso, si al día son 3 horas, a la semana son 15 y al mes son 60 horas. 60 horas que nos tiramos nosotros todos los meses, los estamos dejando ahí. Miren, estamos prácticamente viviendo en el tránsito de la ciudad de Guatemala, y eso hay que cambiarlo. ¿Y se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Lo que tenemos que entender son 2 cosas. Primero hay una parte que es eminentemente municipal y hay otra parte que es eminentemente ya nacional. Recordemos que en la ciudad de Guatemala no solo transitan los ciudadanos como tal, sino que por ser la ciudad tener características tan importantes, ¿qué sucede? Vienen personas de otros departamentos, vienen personas de otros municipios. De hecho, en Guatemala ya tenemos municipios dormitorios. Mucha gente va a dormir a San Cristóbal, el día siguiente se viene, y digo dormir porque en lo que llegan les va dando las 8 de la noche, 9, ya se puede comer uno y a dormirse y se acabó. Y al día siguiente hay que salir a las 5 de la mañana, a 5:30. En zona 18, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de estar a las 4 de la mañana trabajando por allá. Y a las 4 de la mañana en zona 18 ya hay un tránsito pesado, ya la gente se está moviendo, ahí se ve como si uno ya estuviera a las 6 de la mañana en otros lugares, ¿no? Entonces la gente realmente está dejando su vida en el tránsito. Ahora, ¿qué hacer? Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, es sencillo, miren, lo primero que tenemos que hacer es dejar de estar haciendo pasos a desnivel a lo loco. Yo siempre he dicho que la gente que está en la municipalidad parecen topos porque nunca se ha hablado. Yo no sé si ustedes como jóvenes, por ejemplo, alguna vez han escuchado de cuál es el plan maestro de movilidad de la municipalidad de Guatemala. A mediano, a corto o a largo plazo. No, fíjate, no. Y ahí está, entonces ahí está. ¿Por qué? Porque nadie en Guatemala entiende qué es lo que están haciendo. Es que miren, pues para que algo funcione nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, establecer un plan
y luego sujetarnos a él. Lo lindo sería que la municipalidad dijera, miren señores, el plan de movilidad en la ciudad de Guatemala va a ser el siguiente. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, tenemos que terminar con los semáforos en Guatemala. Y los semáforos que queden en Guatemala tienen que ser semáforos inteligentes y semáforos ambientales, ya no conectados a la electricidad, sino provistos precisamente de una energía solar. ¿Para qué? Para que todos los guatemaltecos nos ahorremos también ese pago, porque todos esos pagos lo estamos haciendo nosotros, no crean ustedes que no lo hacemos. Entonces la idea es empezar a ahorrar. ¿En qué? En energías renovables y limpias, por supuesto. Entonces lo que estamos proponiendo es, hagamos un plan maestro. ¿Un plan maestro para qué? Para desaparecer la mayor cantidad de semáforos en Guatemala. De nada me sirve a mí hacer un paso de nivel, por ejemplo en la 35 calle de la Petapa, sí, en la 37 o 38 tengo semáforos. ¿Por qué? Porque entonces paso abajo un paso de nivel, pero adelante está el semáforo. Entonces voy a ir a parar. Solo nos quedamos parados en otro. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en zona 15? El que hicieron ahí por la Guardia de Honor también tampoco sirve. Tampoco sirve, porque no. Miren, pero la idea aquí y la otra cosa es empezamos a limpiar el tráfico de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Qué piensan ustedes? En Guatemala tenemos de afuera hacia adentro. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a hacer pasos a desnivel de afuera hacia adentro, ¿me entienden? Porque de nada sirve que yo haga, por ejemplo, uno en el trébol. Si el trébol estamos hablando del centro de los problemas, de uno de los centros de los problemas de tránsito, entonces voy a liberar un pedacito del trébol, pero resulta que en la zona 3, que en la zona 9, que en la Séptima Avenida, que en la Roosevelt, que en la San Juan, todo ahí está lleno. Entonces aunque yo haga, se van a atascar. Entonces, tenemos que empezar a limpiar de afuera hacia adentro. Ahora, ¿eso a qué obedece? Eso obedece a un plan maestro de movilidad, eso obedece a un plan maestro de creación de puentes y de pasos a desnivel, en donde los guatemaltecos sepamos que vamos a empezar, por ejemplo, ahorita a liberar todo lo que es la calle Martí y vamos a suprimir los 3 semáforos que hay en la calle Martí. ¿Cómo? Bueno, a través de quitar esos 3 semáforos y hacer pasos a desnivel. Entonces ya liberamos toda la calle Martí. ¿Por qué razón? Porque de Metro Norte hacia acá no hay muchos semáforos. Entonces ahí estamos empezando a liberar de afuera hacia adentro, ¿ya? Y aparte de eso tenemos la otra situación que yo les decía a ustedes. El problema no solo es de la Municipalidad de Guatemala. Porque nosotros podríamos liberar, por ejemplo, el tránsito en la calzada Roosevelt, pero al llegar al límite con Misco, resulta que Misco no está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez el mismo problema, ahí topamos. Igual en Villanueva, igual en Chinautra, sí. Y entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, la propuesta que yo traigo es una propuesta eminentemente basada en autonomía municipal, ¿verdad? De mucho respeto, pero también siendo conscientes tenemos que invitar al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que nos ayude. Y entonces ahí hay una propuesta de partido. La propuesta de partido es la creación de la empresa de movilidad y transporte a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque calzadas como la calzada Roosevelt, por ejemplo, los próceres, inclusive la misma Atanasio Sur, deben ser declaradas de importancia y de injerencia nacional. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí el Ejecutivo debe de entrar e invertir. ¿Invertir en qué? Bueno, en pasos a desnivel. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la importancia de unir, por ejemplo, la Avenida Las Américas con la zona 21. Se requiere un puente largo, pero sería bonito que pudiéramos dar los guatemaltecos terminar el anillo periférico, tal vez no como fue diseñado, pero sí un rediseño del anillo periférico. ¿Para qué? Para que ese anillo diera la vuelta a toda la ciudad y que pudiéramos conectar la ciudad. Miren, son proyectos caros que eventualmente alguien dirá, sí, pero un puente de esta magnitud nos va a costar 3.000, 4.000 millones de quetzales, claro. Y es ahí donde necesitamos precisamente la ayuda del Ejecutivo. ¿Y cómo lo puede hacer el Ejecutivo? Bueno, creando esta empresa a nivel nacional. Porque entonces esta empresa a nivel nacional va a declarar qué vías son de trascendencia nacional para que entonces las municipalidades ya no nos quedemos de brazos cruzados, sino que ellos puedan ayudarnos y podamos desarrollar. Ahí está el proyecto del anillo metropolitano, por ejemplo. El anillo metropolitano no se ha podido terminar y sería importante terminarlo. ¿Por qué razón? Porque eso nos permitiría que todo el transporte pesado que no tiene nada que hacer en la ciudad de Guatemala pudiera pasar hacia afuera de la ciudad y no hacia adentro. Como desviarlo. Correcto. Entonces, miren, el problema de tránsito, el problema de la movilidad es un problema complejo, pero que si no empezamos a solucionarlo hoy, no lo vamos a poder solucionar. Si hubiéramos empezado a solucionarlo hace 20 años, hace 30 o 40 años, hoy la situación sería muy distinta. De hecho, fíjense ustedes que el anillo periférico, a ver cómo están ustedes de historia, ¿cuándo fue creado?
Fue con Colón Argueta. Con Colón Argueta en los años 70. Ajá. Imagínense que de los años 70 para acá no se ha podido ni terminar ese anillo periférico, ni mucho menos empezar otro, ¿verdad? La Municipalidad de Guatemala no ha podido hacer nada de 1970 para acá. O sea, imagínense cuántos años llevamos realmente de atraso. Interesante. Desde Colón Argueta, muchos Dicen que ahí no, se paró todo. Ahí ya se no paró hubo todo. más de desarrollo. Pero acuérdense ustedes que Colón Argueta estuvo hace 52 años, y de esos 52 años, esta administración tiene 37 años. O sea, ellos tomaron posesión cerquita, ¿no? Y De Colón cabal, de eso te quería preguntar, o sea, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu opinión del arzobismo y que siga ahí en la municipalidad? Bueno, miren, ellos llevan 37 años ahí, ¿verdad? La actual corporación lleva 37 años ahí trabajando. Y entonces, ¿qué resulta? En esos 37 años hemos obtenido resultados cero. Realmente tenemos más de lo mismo. Miren, ellos no han construido anillos metropolitanos. Ellos no han resuelto el problema del agua. Ellos, de hecho, antes teníamos, póngale, muchos buses, no muchos, pero sí lo suficientes para que nos pudiéramos transportar los guatemaltecos. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Hubo una reducción, ¿verdad? Ahora tenemos Cementerio de 450 buses en circulación. Entonces, ¿estamos bien así? Yo no estoy bien así. Y por eso es que yo decido participar en política. La pregunta es si ustedes están bien así. Yo no No, estoy definitivamente no. Y si no están bien así, nadie está bien. ustedes hoy están contribuyendo a esa transformación. ¿Por qué razón? Porque ustedes están dando a conocer los problemas que hay en la ciudad. Sí, de hecho, o sea, vamos de a poco, nos ha costado ir de ahí porque realmente aquí no se apoyan los espacios para los jóvenes. O sea, Cuesta no, bastante cuesta conseguir bastante. los espacios. Ahora, déjenme contarles algo. ¿Qué edad tienes? 22. 22. 22 también. 22, este es un patojo, don Mucha, pero por ejemplo, el ingeniero Kenny Aguilar, que es el diputado número 1 de la Metro, Ajá. tiene 35 años, que es un patojo. Ajá. Bueno, para mí es un patojo, pero bueno, Ajá. lo que les quiero decir es Sergio, por ejemplo, que va de candidato a diputado también, aquel tiene cerca de 26 años ahorita, ¿verdad? Jessica tiene 28 años. Entonces son gente muy joven. O sea, en el Partido Cabal hay muchos candidatos que son jóvenes y aquí en la Metro se le está dando oportunidad a los jóvenes. También el Pacto de la Juventud. El Pacto de la Juventud, que también estamos trabajando muy fuerte. En el Pacto de la Juventud tenemos también, por ejemplo, a Héctor Pizarro, que Héctor Pizarro está representando al Pacto de la Juventud como candidato a concejal en la municipalidad. Eso es parte de lo que estamos haciendo, eso es parte de los cambios que estamos promoviendo nosotros. Y otro de los problemas, regresando al tema de la movilidad, como otras vías para uno poderse movilizar, como las ciclovías, que hemos visto que las ciclovías a veces solo es un espacio y después ahí se acaba. Solo pegan 1,5 metros y lo pintan. Sí, Eso hizo Neto Bryan en Misco y eso están haciendo. Miren, es lo que les decía. Es que parece que tenemos funcionarios chapuceros, ¿no? Aquí en Guatemala lo que nos gusta es chapucear las cosas. O sea, hay que crear una ciclovía a partir de un concepto integral. Y entonces nosotros lo que proponemos no son ciclovías en el mismo nivel del tránsito, sino estamos proponiendo es crear ciclovías de segundo nivel. Ya los países como España, como la misma China, Alemania, muchos de los países desarrollados tienen ahora ciclovías de segundo nivel. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, sencillo, o sea, creamos una ciclovía. La ciclovía de segundo nivel es bien fácil de hacer, ¿saben ustedes? No sé si no había escuchado. No habíamos ni escuchado, ¿no? Miren, es como hacer una pasarela, para que lo entendamos en palabras sencillas. Ajá. Es una pasarela, solo que es una pasarela que vamos a construirla de 4, 5, 8 kilómetros, ¿verdad? Con bajadas y subidas controladas, en donde hay un policía municipal, ¿verdad? Para evitar robos y asaltos. Y entonces el policía municipal está ahí con un sistema de cámaras en toda la ruta y uno viene, se sube al segundo nivel y a uno se va directo. No tenés que estar parando en cada esquina, no tenés que estar pendiente de carros, ahí solo van peatones y ahí solo van ciclistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Aparte de eso, no es tan caro porque como no estamos hablando del peso de un carro, estamos hablando realmente de peso de personas y de bicicletas, que no es mucho. Entonces, al final de cuentas, se hace perfectamente y se puede hacer con una inversión relativamente económica, en donde podríamos hacer rutas largas. O sea, por ejemplo, yo vivo cerca del periférico, a mí me gustaría tener una ciclovía en todo el carril auxiliar del periférico. No le perjudicamos a nadie. Sí, ahí sí que conecta con bastantes. Y conectamos con zonas, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué sucede? Ya cuando uno se va a bajar, pues hay espacios especiales para bajar montado uno en la bicicleta.
¿ya? Y ya te llegas. Entonces, eso es una solución integral. ¿Entiendes? Esa es una solución integral. Las vías para vehículos en Guatemala ya no podemos hacer mucho más calles y avenidas, o sea, ya estamos topados. De hecho, la municipalidad comete un par de errores. Yo se los he manifestado en otras entrevistas. Resulta que ellos ahora, ¿se acuerdan que antes uno se podía parquear a la orilla de la calle? Ajá. Ahora la municipalidad en las esquinas está haciendo unos bordillos. Esos bordillos lo único que hace es que reduce de 3 a 2 carriles. Porque antes la gente, por ejemplo, que iba a trabajar al Ministerio de Finanzas se parqueaba a la orilla de la calle, pero a las 5 cuando ellos se iban, se limpiaban todos los carros y uno ya podía circular. Hoy en día ya no se puede porque estos arriates lo impiden. Aparte de eso, los policías de Metra, si ustedes se dan cuenta, en el anillo periférico, por ejemplo, que es donde cerca donde yo vivo, ahí son 4 carriles y resulta que Metra cierra 3 carriles y deja un carril y en ese carril hace un embudo para empezar a ver qué carro para y qué carro no para. Ah, sí. Y, Bueno, y todos los de atrás cazando. que no vamos a ser parados, resulta que estamos perdiendo tiempo, que estamos perdiendo gasolina, ¿verdad? Y los que venden gasolina haciéndose más ricos, ¿verdad? Porque nosotros, quiera que no, 15 minutos parados ahí, multipliquen 15 minutos por la cantidad de carros que estamos parados atrás. Se es una gasta cantidad, más ¿no? estando parado que moviéndose. Mira, nosotros también queríamos preguntarte, estamos viendo ahorita que se están haciendo algunas alianzas de candidatos para la Municipalidad de Guatemala, para ir con más fuerza y desbancar a Quiñones, ¿verdad? No sé si estarías dispuesto a hacer alguna alianza con algún candidato. Bueno, miren, yo me obedezco a una base partidaria, ¿verdad? Y si nosotros salimos precisamente como una propuesta partidaria, es porque consideramos tener la fuerza y tener el proyecto adecuado. Por supuesto, podríamos platicar con cualquier sector, ¿verdad? Hoy por hoy, Cabal es la mejor opción, ¿me entienden? Y es la mejor opción, ¿por qué razón? Porque el doctor Mulet va a ser presidente de Guatemala, y entonces cuando sea presidente de Guatemala es más fácil poder hacer gobierno en una línea que no en 2 o 3 líneas. Lo que ha pasado muchas veces en Guatemala es que resulta que el partido de los unionistas, por ejemplo, que ha estado en los últimos años, no es el mismo partido que el gobierno central. Entonces el gobierno central no apoya abiertamente ni directamente a la municipalidad. Muchas veces porque el gobierno central no quiere y otras veces porque el alcalde no quiere. Entonces lo que solo estamos proponiendo aquí es un plan de gobierno para desarrollar la ciudad de manera lineal. Por eso es que estamos pidiendo el voto lineal. Y por supuesto, si algunos candidatos a alcaldes se quieren unir al proyecto Cabal, bienvenidos. O sea, esa es la idea. Y mencionaste que son la mejor opción. Me gustaría que nos pudieras decir por qué deberíamos de votar por Erasmo Coronado y por qué es la mejor opción. Bueno, miren, desde el punto de vista político, les decía a ustedes, porque no obedezco a un proyecto únicamente municipal. Tenemos un proyecto de visión nacional en donde la municipalidad va a ser precisamente tratada de la forma adecuada y desarrollada, no solo con fondos municipales, sino también con proyectos a nivel nacional que se va a impulsar dentro del mismo partido Cabal a través de la figura del doctor Edmond Mulet. Segundo, no soy un candidato comprometido con ningún sector, ni con el sector de la basura, ni con el sector del transporte, con ninguno de estos sectores. No soy empleado de Quiñones, no lo he sido, no tengo compromisos con él y entonces no obedezco a ese pacto que yo les platicaba a ustedes antes de cámaras, en donde dice que ellos le apuestan a que si no queda Quiñones, cualquiera de sus empleados o exempleados va a quedar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan darle continuidad a esto. Entonces yo no tengo esos compromisos, ¿sí? Yo no tengo ninguna situación con ellos. De hecho, hay un candidato que anda retando constantemente a Quiñones, pero ¿por qué lo hace? Porque él trata precisamente de desligarse de ese vínculo que él tuvo como vocero de la municipalidad. Carlos Sandoval. Claro, ¿verdad? Entonces Carlos, él dice, miren, yo fui vocero y ahora ya me desligué, ¿me entiendes? Pero el problema, y alguien, por ejemplo, Nino, la candidata Ninochka, ella se lo recriminó en un debate y le dijo, pero si usted hace 2 años estaba defendiendo a capa y a espada a Quiñones, ¿cómo es que ahora viene a atacarlo? O sea, no hay congruencia, ¿entiendes? Entonces la situación es, yo tengo esta congruencia, ¿ya? Yo no estoy defendiendo ni he defendido en el pasado a nadie de esta gente, y si algo tengo es un proyecto de trabajo de mucha honestidad y de mucha capacidad de ejecución. Por eso es que Erasmo Coronado, si ustedes votan por mí, están agarrando un candidato de paquete. Un paquete, ustedes lo van a inaugurar, ustedes lo van a destapar. ¿Ya? Así de sencillo. Los políticos que están compitiendo, la mayoría no son políticos nuevos, son políticos reciclados, viejos. ¿Ya? Nosotros estamos apostando en el Partido Cabal a tener candidatos nuevos.
Porque si queremos resultados nuevos, ¿qué tenemos que hacer? Gente nueva. Cambiar Gente nueva, totalmente claro. el proyecto. Si ustedes siguen votando por los mismos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Seguimos votando por los mismos resultados? No vamos a esperar cosas diferentes. Entonces lo que estamos haciendo es llevando una corporación diferente, un candidato diferente, nuevo, con propuestas muy técnicas y muy concretas para solucionar el problema del agua, del transporte, de la movilidad, de las ciclovías, de la urbanidad. ¿Verdad? Queremos una ciudad verde. Bueno, el compromiso es sembrar 1 millón de árboles más en la ciudad de Guatemala, crear jardines colgantes en la ciudad de Guatemala, porque ¿a quién no le gustaría vivir en una ciudad altamente verde? Que uno pudiera salir y respirar aire puro. Sí. Guatemala tiene una gran ventaja y es que pasan muchos vientos y esos vientos limpian el aire, no es como en México. Pero no nos podemos confiar porque también hay mucha contaminación en Guatemala y tenemos que seguir limpiando la ciudad. Esa es la propuesta concreta. Hablabas de tu proyecto, regresando un poco al tema de la movilidad, hay una propuesta del metro. No sé qué pensás de si es viable, no es viable. Claro, miren, el metro no es como algunos de los candidatos han señalado, ¿verdad? Porque de hecho los he tenido que actualizar un poco en los parámetros. Miren, el metro la última vez que se cotizó en Guatemala, que era un metro terrestre, costaba más o menos $700 millones. ¿Ya? Hoy en día podría andar rondando los 800, 900 millones de dólares. ¿Qué sucede? Ese dinero no lo tiene solo la municipalidad. Y la municipalidad podría invertir en eso en un plazo más o menos de 3 a 4 años. Con la ayuda del Ejecutivo, ese plazo se podría haber reducido. Y nosotros sí creemos en el metro, ¿Y en dónde lo queremos colocar? Bueno, es sencillo, lo queremos colocar precisamente encima del anillo periférico. ¿Verdad? Hay un proyecto dentro del partido de hacerlo terrestre en la línea férrea también. Sin embargo, yo considero que el mayor impacto para resolver o para ayudar a los problemas de tránsito es colocarlo en el segundo nivel del anillo periférico. ¿Por qué razón? Porque hacerlo subterráneo es casi el doble de caro y lleva casi el doble de tiempo. Si lo hacemos aéreo, nos ahorramos dinero y tiempo. ¿Ya? Y es más fácil. ¿Por qué? Porque se hace en el sistema prefabricado y solo se llegan a colocar ahí las vigas, las estructuras y se va puenteando. Aparte de eso, el proyecto que nosotros tenemos es también crear el segundo nivel del anillo periférico. Recordemos que una de las vías más transitadas de la ciudad de Guatemala es precisamente lo que viene de zona 18, que recibe todo el tránsito del Atlántico como tal y lo traslada hacia la Aguilar Batres, hacia Mezquital, la salida Villanueva, Matitlán y todas estas salidas que es hacia el sur. Ahí se transporta la mayor cantidad de transporte pesado. ¿Verdad? Y no solo eso, sino que también la cantidad de vehículos. Recordemos que solo la zona 18 mueve alrededor de 500,000 personas diarias, ¿no? Que se trasladan de allá hacia acá. Entonces, esas son las vías que tenemos que empezar a ayudar a desfogar. Y habías mencionado, ahorita que mencionaste el periférico, me vino a la mente lo que mencionaste, que se reducen los carriles. Entonces, con el Transmetro, también hay un carril exclusivo del Transmetro. Pero en el periférico, por ejemplo, no hay un carril exclusivo del Transmetro, entonces se pierde la ineficacia del mismo. En gran parte sí, en gran parte sí. Pero miren, al crear un segundo nivel, que no es algo... Ahí. Iría, porque la idea de nosotros es crear 2 carriles de cada lado y colocar el metro en medio. Y el Transmetro ya no estaría entonces. Bien, seguiría en algunas rutas. Lo que pasa es, acuérdense que el Transmetro hay que terminar de implementarlo en la mayor cantidad de espacios de la ciudad de Guatemala. ¿Ya? Pero el metro, acuérdense que la línea del metro, y a veces yo he visto candidatos que lo dan como una solución, y dicen, no, es que vamos a meter el metro y con esto vamos a terminar el problema de la movilidad. No, el problema del metro es que hay que ir construyéndolo por líneas, ¿ya? O sea, sería mentirles, y cualquier candidato está mintiendo cuando dice, vamos a construir el metro y con eso vamos a... No, realmente vamos a construir 1 o 2 líneas del metro, ¿me entienden? O sea, comenzar el proyecto. Claro, porque eso no es de que en 4 años vamos a tener 8 o 10 líneas de metro. Ya vamos a tener el mejor metro del mundo. Sí, el que dice está mintiendo. De hecho, en países como México y los países desarrollados siguen construyendo líneas de metro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van integrando otras comunidades que van creciendo a esas líneas de movilidad. Ahora, el problema de la movilidad también tiene que ver con un transporte público seguro, eficiente, ¿verdad? Y accesible. Y entonces ahí la propuesta del doctor Mulet es la compra de 2,000 unidades más, ¿ya? Nuevas, no como se hizo la última vez, que solo las pintaron, sino aquí es 2,000 unidades nuevas. ¿Para qué? Para precisamente que haya un sistema de transporte no solo a nivel de la ciudad, sino también de los municipios circundantes.
O sea, que estos buses sean interurbanos y entonces vayan no solo de la ciudad, sino que lleguen a Villanueva, sino también puedan llegar a Misco, también puedan llegar a Santa Catarina, también puedan llegar a Puerto Parada, también puedan llegar a Chinautla, a San José del Golfo, a Palencia, y entonces los vecinos se vean beneficiados. Estos 2.000 buses aunados con la propuesta que nosotros tenemos, que es sacar esos más de 800 buses que están varados actualmente, que por desperfectos y porque no tienen pilotos y otras razones, no han estado circulando. Entonces la idea es colocar un parque vehicular en la ciudad de Guatemala con más o menos 3.000, 3.500 unidades, rápido. Y que sea seguro. ¿Cómo lo vamos a hacer seguro? Bueno, evitar que los buses estén parando como pasaba antes en cada esquina, sino que sean paradas seguras, controladas con policías municipales. Ya no parar en cualquier Ya lado. no parar en cualquier lugar. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estas paradas seguras vamos a evitar que cualquier persona que quiera asaltar o robar dentro del bus lo pueda hacer y pueda bajar como que nada, como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque van a haber cámaras dentro de los buses y van a haber policías en cada parada. Adicionalmente, queremos usar una sola tarjeta para poder subir a cualquier sistema prepago de transporte público, ¿verdad? Y entonces Como eso evitamos. La que está en el Transmetro ahorita. Claro, pero que no haya una para Transurbano, una para Transmetro, una para universal. Una universal, ¿me entiendes? Esa es la idea, y una con una centralización de pago. Y por supuesto que a los adultos mayores también les vuelva a funcionar su tarjeta de exoneración de pago de transporte, porque ellos hoy en día se las quitaron y resulta que están pagando 5 quetzales, igual que todos. Eso sí no sabía. Sí, pues eso es injusto, ¿verdad? Pero bueno, la idea es apoyar también al sector de los transportistas, esa es la idea. Mira, y también ¿no crees que el metro sería bueno hacerlo a concesión? Claro, de hecho, miren, a mí me han dicho, mire, es que el metro es muy caro. Sí, resulta que es caro, pero también hay países amigos que están interesados en poder ayudarnos, ¿verdad? Porque hay países desarrollados que nos han dicho, mire, Erasmo, si usted queda y podemos hacer un convenio, nosotros les podemos dar toda la asesoría técnica para que se construya bien hecho, antisísmico y con todas las características internacionales de seguridad. Inclusive uno de ellos nos dijo que nos podían ayudar en el financiamiento de este metro. Claro, miren, las alianzas público-privadas son muy importantes y no las podemos descartar hoy en día de cualquier desarrollo urbanístico que pueda haber en la ciudad de Guatemala. Y fíjate, no sé, yo soy fan de los perritos, entonces no sé si tenés una propuesta para los perritos. Claro, porque miren, hay muchos perritos en situación de calle. Claro, miren, necesitamos hacer más parques donde no solo los ciudadanos, sino también nuestras mascotas puedan acudir. ¿Me entienden? En Guatemala, ustedes no me dejarán mentir, hay pocos parques y mucho menos parques amigables con las mascotas. Entonces, nosotros lo que queremos crear es precisamente son parques amigables para que nosotros podamos ir a caminar a estos lugares y podamos llevar a nuestras mascotas. Adicionalmente, queremos crear centros de atención para mascotas en estado de abandono, ¿ya? En donde las personas puedan llevar a sus mascotas, o bien sea la municipalidad también pueda darle albergue a estas mascotas, y clínicas médicas gratuitas para que las personas que tienen mascotas y no puedan pagar consultas, porque hoy las consultas médicas de una mascota también son caras, ya no son tan baratas como antes. Ajá. Entonces ahora tener una mascota a veces puede ser caro. De hecho, un vecino hace unos días me decía que él en un tratamiento de su mascota se había gastado 4,000 quetzales, ¿ya? En un sanatorio de mascotas. Entonces es caro. Entonces la idea es que la municipalidad contribuya precisamente al desarrollo de la convivencia entre humanos y animales como tal. Como un hospital veterinario, creo que lo están haciendo incluso también Así en es. El Salvador. ¿verdad? Correcto. Y entonces eso es lo que nosotros queremos impulsar. ¿Dónde? Bueno, en diferentes lugares, ¿verdad? Porque tampoco podemos centralizarlo en un solo lugar, sino la idea es crear uno, por ejemplo, en zona 18, que albergue todo lo que es las necesidades de mascotas. Como veterinarias municipales. Correcto. Por zonas. Así es. De hecho, ahora que hablamos de unidades veterinarias, parte del plan que tenemos en la municipalidad es reabrir los dispensarios municipales. ¿Por qué razón? Porque la municipalidad también tiene que brindar servicios médicos a los ciudadanos. No solo a los ciudadanos, sino también a mascotas. Hay una propuesta que andaba ahí en el aire de farmacias municipales como para reducir los costos. No sé si es algo parecido a eso. Sí, de hecho, sería complementario, porque en el dispensario municipal habrían médicos municipales que darían asistencia gratuita a los vecinos que necesiten atención médica, y también habría una farmacia. Esta farmacia estaría también surtida con esos 100 medicamentos que el doctor Edmond Muleto está ofreciendo. Entonces sería un complemento. Así es. Acuérdense que miren, eso es lo que yo les hablaba, lo bonito de poder votar en línea. Cuando se vota en línea es que yo no tengo ningún problema
con el doctor Mulet, ¿me entiendes? Sino que van en la Vamos misma a línea. tratar de hacer match, ¿para qué? Para que precisamente todo se integre en beneficio de los ciudadanos, que es lo que todos queremos. Y yo no tengo por qué estar peleando con él ni él conmigo. Mira, yo quería también enfatizar en una situación que son los comedores solidarios para niños y personas de la tercera edad. Claro, miren, los comedores solidarios actualmente no es un programa que esté manejando la Municipalidad de Guatemala como tal. Uh-huh. Sin embargo, nosotros sí hemos pensado en colocar albergues para personas con necesidad o que estén en estado de algún problema de conflicto con la ley, ¿verdad? Por ejemplo, madres que han sido atacadas por esposos que a veces no tienen a dónde irse. Bueno, la idea sería poder llegar a un albergue de estos con sus hijos y que ahí les pudiéramos ayudar. Niños a veces que no tienen que comer, que también, o personas que no tienen dónde dormir, que puedan ir a un albergue precisamente municipal y puedan pasar ahí la noche tranquilos, con seguridad y con alimentación. Y ahorita que mencionabas esto, se me vino a la mente los mercados. Entonces, no sé qué, siento yo que hay un monopolio, porque estaba viendo una noticia donde decía que este mercado está apoyando a cierta candidata y no dejaban entrar, según lo que yo leí. Pero no sé cómo se maneja eso, tú que has vivido ahorita. Miren, es que los problemas de Guatemala, donde uno voltea a ver, hay problemas, hay clavos. Entonces la idea es empezar a arreglar esto. Miren, el problema es que hay muchas juntas directivas en algunos mercados que ya se consideran amos y señores, no solo del espacio, sino también de los propios inquilinos. Y entonces a veces dicen, no, aquí no va a entrar fulano de tal o sutano, porque aquí solo vamos a apoyar a fulano de tal, ¿va? ¿Me entienden? Entonces está bien que ellos hagan un apoyo oficial si quieren, o un apoyo de la junta directiva, pero lo que no está mal, lo que no está bien y está mal es que le puedan prohibir a otro candidato que pueda llegar y hacer sus actividades ahí, porque al final de cuentas es una decisión del pueblo o de los inquilinos a quién quieren ir a apoyar y a quién no. ¿Entiendes? O sea, así de sencillo. Es que miren, el problema de los monopolios y el problema de cuando uno está mucho tiempo en un lugar, y eso lo decía a ustedes, en el caso de la municipalidad, ellos en 37 años han demostrado que pueden acaparar el poder, cooptar el poder de una manera, y la administración misma como tal, de tal manera que uno como ciudadano ya se ve desprotegido. Uno ya no puede hacer nada, impotente. ¿Cuánta gente no, por ejemplo, dice, mire usted, mis recibos salieron 5,000 quetzales de consumo y yo fui a alegar y me dijeron que no se puede hacer nada, que si quiere que pague, que un convenio de pago me pueden hacer? ¿Cuánta gente, por ejemplo, le ponen una multa de tránsito, va a alegar y le dicen, mire usted, Las no? multas, incluso multas fantasmas que hay. Y entonces, ¿dónde está el principio de defensa consagrado en la Constitución Política de la República, que dice que nadie puede ser vencido sin haber sido citado, oído y vencido en juicio como tal? Entonces, aquí no, ese proceso se obvió, ese proceso se terminó. Y entonces, ¿por qué? Porque llevan tanto tiempo ahí que ellos ya se creen amos y señores del sistema. Hacen lo que se les da la gana. Así es. Igual con las licencias de construcción. O sea, casi donde volteemos a ver, la gente protesta porque quiere agua y no le resuelvan el problema de agua porque a ellos les vale madre, porque ellos creen que son amos y señores de la ciudad. Sí, lo que es como curioso saber es de que, digamos, están construyendo torres de edificios por todos lados y cada edificio tendrá por lo menos unos 100 apartamentos, calculemos, y las casitas de alrededor no tienen agua. Entonces, ¿cómo se supone que estas 100 viviendas más que va a tener este edificio van a tener agua? ¿Cómo Sí. se desvía Ajá, de se ciertas está zonas desviando. para que otras zonas ¿Por tengan qué se agua? autorizan las licencias y saben que no se dan abastos en el agua? Otra vez, dos cosas, ¿verdad? Primero, no hay un plan maestro de desarrollo urbano. ¿Sí? El famoso POP no funcionó. No funcionó, ¿entienden? Y entonces, ¿qué sucede? Aparte, nadie lo conoce. Segundo, es que necesitamos la aprobación de la ley de aguas urgentemente, y es ahí donde los diputados, precisamente del Partido Cabal, entran a tener un rol muy importante. Y eso es la importancia que yo les decía, votar en línea. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, hay una visión de nación que nosotros estamos impulsando, en donde precisamente en el Congreso queremos que se apruebe la ley de aguas, para evitar que, ¿sabían ustedes que muchos de estos edificios tienen pozos propios? Como ellos tienen pozos propios y tienen más dinero, ¿qué hacen? Captan o hacen pozos más profundos, captan el agua y se están quedando con el agua de la demás gente. No que ellos no tengan derecho al agua, claro que tienen derecho al agua, lo único es que hay que hacerlo de una forma ordenada. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, como ellos tienen el dinero, recogen el agua, no le pagan nada a la municipalidad, y entonces otra vez no hay dinero para seguir construyendo más pozos y poder alimentar el manto acuífero de la ciudad. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos no pagan nada, a los vecinos sí les cobran, ¿verdad? Pero los administradores
lo usan en la parte de ellos propiamente o como ganancia de ellos en algún caso, y entonces los ciudadanos nos estamos quedando sin agua. ¿Por qué? Porque no hay una ley de aguas. Tenemos que aprobar esa ley de aguas. Eso urge, pero es urgente en la ciudad, y no solo en la ciudad, en todo el país. ¿Entiendes? De hecho, yo siempre en los últimos días he estado diciendo algo, algo medio raro. Ustedes sabían que, por ejemplo, la cerveza de Guatemala se hace con agua de la ciudad de Guatemala, la cerveza Gallo. Se distribuye a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede? Esa agua que se usa ahí también es agua que sale del manto acuífero de la ciudad de Guatemala. Ahí en el Zapote, zona 2. Correcto. Y entonces mucha gente dice que ellos eventualmente tampoco pagan por el agua que están extrayendo de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cuánta agua se están sacando de ahí? Saber. Entonces la idea sería... Igual el agua salvavidas, que también es de ellos. El agua de salvavidas. Entonces la idea es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos en las mismas o empezamos a ordenar la casa? ¿Entiendes? Y ahorita que hablas de ordenar la casa, no sé si tenés un mensaje para los votantes de la ciudad y para los jóvenes. Claro, miren, a los jóvenes decirles que se involucren. Si ustedes quieren una ciudad, quieren un país diferente, tienen que luchar por él. Si no luchan, van a seguir en las mismas, viendo cómo otros toman decisiones por ustedes. Y lo segundo es, este 25 de junio tenemos la oportunidad los guatemaltecos de hacer algo diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, votando por cabal para presidente, para diputados y para alcaldes. ¿Por qué razón? Porque la mejor manera de poder desarrollar un país y una nación es cuando todos caminamos en una dirección, cuando todos unimos fuerzas. Pero si el voto es disidente, si el voto es separado, si el voto no es lineal, ¿qué sucede? Cada quien tiene su propia agenda. Miren, para poder construir institucionalidad en un Estado se requiere de dos cosas. Se requiere que todos precisamente apoyemos a determinados proyectos para poder desarrollarnos y no estar apoyando a uno aquí, otro allá y otro por otro lado. ¿Por qué razón? Porque eso nos divide, y entre más divididos estemos, ¿qué pasa? Más fácil es para ellos poder gobernarnos y poder hacer sus cosas. Divide y vencerás. Divide y vencerás, ¿verdad? Y un pueblo unido ese jamás será vencido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Unirnos. Pero unirnos también quiere decir unirnos en una sola dirección. ¿Entienden? Es que si vamos con 20 direcciones, imagínense ustedes, nunca vamos a encontrar el camino. 28 partidos políticos. 28 partidos políticos, 28 opciones, no podemos seguir así en Guatemala. ¿Por qué el éxito de países, por ejemplo, como Estados Unidos? 2 ideologías, 2 proyectos políticos, ¿verdad? O sos demócrata o sos republicano. Y incluso los que participan independientemente no sacan una buena cantidad de votos. Entonces en Guatemala tenemos que terminar con el multipartidismo. Sí, pero sí siento que eso va de la mano, como que aquí en Guatemala nadie se siente identificado con un partido. El mismo Carlos Pineda lo decía, de que lo usa como un vehículo, ni siquiera sabía los estatutos del partido. Entonces, si nadie se sentido de pertenencia, digamos, allá el republicano es republicano, su ideología, todo se identifica con un republicano, conservador, derecha o extrema derecha, empresario, y el demócrata es progresista, me explico, claro. O sea, es más centro. Entonces allá sí se sienten identificados con sus partidos. Bueno, los partidos tienen 180 años, 200 años de existir, claro. Y tienen una gran estructura, se dividen el poder, y eso es lo que hace que ellos tengan peso, los pesos de contrapesos. Pesos y contrapesos. Ajá, claro. Exacto, así. Pero aquí los usan, ya llegué, me desligo al partido, desconozco al partido, o como un negocio. Entonces, miren, podemos votar por lo mismo, como les decía al inicio, o podemos votar por algo diferente. Yo soy Erasmo Coronado y represento precisamente eso, lo diferente. Y además tenemos una campaña muy orgánica, ¿verdad? Nosotros no hemos salido con un gran despliegue a nivel de la ciudad, sino ha sido una campaña muy orgánica. ¿Por qué? Porque no hemos querido asumir compromisos con los sectores tradicionales de Guatemala. Y lo que estamos apostándole es al voz, al corre de la voz, al 1-1. Eso es lo que hemos estado haciendo. Al final de cuentas, ustedes deciden, ¿verdad? Si quieren más de lo mismo, si quieren votar y apoyar a esos candidatos que han sido empleados municipales y que representan más de esos principios que ellos tienen, que inclusive algunos dicen que son sus empleados y que como empleados están participando políticamente, o si le apostamos precisamente a algo nuevo, a algo diferente, y a personas que lo que nos trae aquí a hacer política es que queremos hacer cambios de verdad por la ciudad, por el país, por la gente, porque estamos hartos y porque estamos cansados de lo mismo.
Yo, en lo personal, estoy cansado y estoy harto de lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Erasmo, quisiéramos ahí darte las gracias por el espacio y hacerte suerte en la campaña. Muchas gracias. Ya en los últimos días. Sí, cabal. Gracias, jóvenes. Soy.